El manejo del queratocono hasta hace 10 años en realidad era bastante más sencillo. Indicábamos al paciente la utilización de un lente de contacto y cuando el paciente desarrollaba una intolerancia severa al uso de lentes de contacto o su queratocono progresaba hasta que el lente de contacto ya no podía mantenerse adecuadamente en el ojo, indicábamos un trasplante de córnea, ya sea lamelar o una queratoplastia penetrante. Estas son las posibilidades actuales que tenemos para tratar el queratocono. Ahora tenemos tratamientos dobles, tratamientos triples, inclusive tratamientos cuádruples. Tenemos una opción de los anteojos, nuevamente, y tenemos un tratamiento etiológico que es el crosslinking. ¿Y por qué tanta posibilidad de tratamiento? Por la historia natural de esta enfermedad, por la herencia de esta enfermedad, que tiene dos características fundamentales. Tiene expresividad variable y penetrancia incompleta. Eso hace que el cuadro clínico tenga una amplia variabilidad, un amplio rango. Puede ir desde pacientes con queratoconos subclínicos que tienen una visión de 20/20 y que van a necesitar únicamente anteojos, hasta pacientes que nos llegan, como podemos observar al lado derecho, con un queratocono muy severo y con una visión de movimiento de manos. ¿Y cuál es la historia natural del queratocono? Todos la conocemos, es una enfermedad hereditaria, pero muy influenciada por factores externos como el frotamiento. Es bilateral, asimétrica, se inicia en la segunda década de la vida, pero puede presentarse antes o después. Mientras más temprano se presenta, es más agresiva. Progresa hasta los 35 años generalmente, pero no siempre. A la biomicroscopía vamos a mostrar una córnea cónica, afinada. En la retinoscopía, que para mí es un ensayo muy importante cuando examinamos a pacientes sospechosos de queratocono, vamos a tener los signos clásicos que todos conocemos, y también debemos sospechar en pacientes que tienen una visión de 20/20, que no consiguen una visión de 20/20 con la mejor corrección. Es fundamental conocer la historia natural del queratocono y enseñarle al optómetra, para que el optómetra, que es generalmente con quien se relaciona por primera vez el paciente, aprenda a referir adecuadamente a este paciente. Y también enseñarle la historia natural de la enfermedad al propio paciente, para que entienda el diagnóstico, para que entienda el grado de queratocono que tiene y para que entienda las opciones de tratamiento que le podemos ofrecer. Los exámenes complementarios en la actualidad a veces nos brindan tanta información que nos confunden y nos desorientan. Y es por eso fundamental volver a la clásica clínica, es decir, que nosotros debemos hacer una buena anamnesis, un buen examen físico que nos permita llegar a una impresión diagnóstica y en base a esta impresión diagnóstica solicitar los exámenes complementarios que nos permitan establecer un diagnóstico preciso. Y es justamente en esta creencia en que el doctor Canelopoulos se basó para modificar la clasificación de Amsler, introducir ciertos parámetros, es decir, en esta tabla se está mezclando la clínica con los índices que obtenemos de los exámenes complementarios. Cuando tenemos queratoconos avanzados es muy fácil clasificarlos o diagnosticarlos. El gran problema está en los queratoconos subclínicos, que generalmente vienen o son los que presentan los pacientes candidatos a cirugía refractiva. Actualmente, cuando llegan los pacientes a nuestra consulta, en realidad son pocos los que califican para cirugía refractiva. Dada la inmensa cantidad de datos que nos ofrecen los exámenes complementarios, generalmente hay uno que no está bien, otro está bien y entramos en la duda, ¿le opero o no le opero? Es por eso importante estos conceptos del doctor Belin, en que manifiesta que la superficie corneal, la superficie corneal posterior es el primer factor que se afecta en los queratoconos tempranos. Es fundamental solicitar un mapa de elevación posterior, y también la elevación posterior es el mejor criterio para evaluar a los pacientes, la progresión de los pacientes que tienen queratocono y que están usando lentes de contacto, porque el lente de contacto no afecta la curva posterior de la córnea. De
tal manera que los exámenes complementarios en el queratocono nos sirven para diagnosticar y clasificar la enfermedad, para monitorizar su progresión y también para saber cómo nos fue en nuestra cirugía. Si hay progresión, si nosotros detectamos progresión, comprobamos progresión, definitivamente el tratamiento es el crosslinking. El crosslinking es el único tratamiento etiológico del queratocono. El crosslinking va a reforzar la córnea, va a endurecer la córnea, va a hacer que esta córnea, que es muy laxa, se vuelva más dura y menos deformable. Nosotros hicimos un estudio sobre el queratocono, sobre el crosslinking, al que lo denominamos verdad o mito. Estudiamos 49 ojos con queratocono progresivo, con córneas con 400 micras mínimo del sol, incluyendo sin epitelio, con queratometrías mínimas, máximas, con queratometrías menores de 58 dioptrías. Utilizamos el protocolo de Dresden. Fueron incluidos pacientes operados entre el julio del 2008 y diciembre del 2012. Y ahí incluimos pacientes con edades entre 13 y 37 años, con una media de 22 años. El tiempo de seguimiento fue de 3 a 53 meses, con un promedio de 42 meses. Y en este estudio observamos una mejora de la agudeza visual estadísticamente significativa, tanto con corrección como sin corrección. Un aplanamiento de la córnea, no muy significativo, pero estadísticamente significativo, pero no muy grande, tanto de la K1 como de la K2, de tal manera que pudimos concluir que el crosslinking mejora la agudeza visual en algunos casos, aplana la córnea de los pacientes en la mayoría de los casos, detiene el queratocono. El efecto crosslinking se mantiene a mediano plazo. Estos datos o estos resultados fueron similares a los encontrados por el Dr. Seiler en estudios clásicos como el que estamos presentando. El crosslinking, sin embargo, actualmente tiene algunas controversias, algunos puntos controversiales. ¿Cómo documentamos la progresión? Con topografía, con paquimetría, con agudeza visual. Habíamos mencionado que un buen parámetro es la elevación de la cara posterior de la córnea. Hacemos el crosslinking con epitelio o sin epitelio. Ya mencionó Andrés en la mañana que es más efectivo, mucho más efectivo cuando retiramos el epitelio. En pacientes pediátricos, ¿cuál debe ser nuestra conducta? Creemos que el crosslinking debe ser aplicado con más énfasis en los pacientes pediátricos porque tienen más chance, más posibilidad de llegar a tener queratoconos realmente severos que lleguen a necesitar un trasplante de córnea. Primero los anillos y luego el crosslinking o viceversa. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Qué hacer con pacientes con queratometrías mayores de 58 dioptrías y con una buena agudeza visual con lente de contacto? ¿Qué opinión tenemos sobre el protocolo de Atenas? ¿Sigue siendo el espesor mínimo 400 micras sin epitelio el límite que debemos respetar? La doctora Luciana nos manifestó esta mañana que debemos, hasta que no haya mayor evidencia médica, seguir basándonos en ese límite para indicar este tratamiento a nuestros pacientes. ¿Qué opinamos acerca del crosslinking acelerado? Se dice que si aceleramos mucho el crosslinking, no se puede liberar adecuadamente el oxígeno y se pierde el efecto de crosslinking en la córnea. ¿Qué opinamos acerca de hacer crosslinking en todos los pacientes operados con LASIK? Yo personalmente no comparto ese criterio. Creo que si un paciente va para LASIK es porque debemos tener la certeza total de que no tiene queratocono. Entonces, es importante primero centrar, en mi opinión, centrar el cono para luego aplicar crosslinking. Por eso yo creo que primero se debe colocar los anillos, si un paciente tiene un astigmatismo muy elevado o un cono muy descentrado, y luego, de unos meses, realizar el tratamiento de crosslinking. Cuidado con las córneas finas. Este es un paciente que acudió a nuestra consulta, se le había realizado una cirugía de PTK más PRK más crosslinking, es decir, una especie de protocolo de Atenas. Tenía un afinamiento corneal muy severo, la córnea estaba a punto de perforarse. Como podemos ver aquí. Y tuvimos a este paciente que realizarle, es una enfermera, tuvimos que realizarle un recubrimiento
crecimiento conjuntival y está en espera de un trasplante de córnea. Y más cuidado debemos tener aquí en el Ecuador, en donde nosotros tenemos córneas más finas. En este estudio realizado en 220 pacientes, nosotros demostramos que el promedio de córnea era de 533 micras, es decir, 20 micras menos que lo que refiere la literatura americana para sus córneas promedio. Y el 30% de estos pacientes tenían menos de 510 micras de espesor. De tal manera que cuando anteojos, yo creo que los anteojos tienen mucha utilidad en el queratocono. Si tenemos un paciente con un queratocono subclínico que tiene una visión de 20/20 con anteojos, no tenemos por qué ponerle lentes de contacto. Muchos optómetras, no todos, pero muchos optómetras tienen la creencia de que el queratocono frena, el lente de contacto frena o impide el desarrollo del queratocono. Y esa es una creencia totalmente equivocada. El lente de contacto, sobre todo si está mal adaptado, puede acelerar la progresión de la enfermedad. El queratocono subclínico tiene una alta incidencia en nuestro medio y cuando acude un paciente al que lo operé hace 5 años, hace 6 años y nos debe pasar a todos, realmente tengo temor porque no teníamos la tecnología de diagnóstico que tenemos en la actualidad y pienso, no se me habrá pasado un queratocono subclínico. ¿Cuándo lentes de contacto? El lente de contacto sigue siendo el gold estándar en el tratamiento del queratocono. Es decir, el lente de contacto, cuando está bien indicado, es el principal tratamiento del queratocono. Hay pacientes que quieren saltarse, que desean que se le coloque un anillo o incluso que se les haga un trasplante de córnea para no usar lentes de contacto. De tal manera que es un concepto que debemos tenerlo claro. Aquí podemos observar lentes de contacto adaptados para queratocono. Así los adaptamos en mi tiempo cuando buscábamos un apoyo palpebral. Actualmente estas son fotografías de cortesía de nuestro optómetra Daniel. Él en este paciente adaptó un lente con piggyback, es decir, 2 lentes, y aquí un lente escleral que va muy bien para estos casos. Si el paciente no tolera el lente de contacto, si el paciente desarrolla algún tipo de alergia o no puede seguir usando su lente de contacto, debemos recurrir ahí sí a las opciones quirúrgicas. La primera serían los anillos. ¿Qué requisitos requieren los anillos? Los anillos deben quedar a una profundidad adecuada y simétrica. Deben quedar equidistantes de la pupila. No deben toparse y deben quedar lejos de la incisión. Aquí podemos observar en la parte superior anillos que colocamos manualmente y vemos que no es una cirugía reproducible. Si ustedes observan, hay anillos que están a mayor profundidad, unos están un poco más cerca, otros están un poco más lejos. En la tercera fotografía, esta paciente tenía una buena visión, pero tenía un anillo que estaba a punto de destruirse y opté por colocarle un punto porque no quería que le saque los anillos a la paciente. Duró un tiempo, pero después terminó destruyéndose el anillo. De tal manera que el Fento lo que hace es que esta cirugía sea más reproducible y, como dijo de una manera muy acertada hoy en la mañana Luciane, democratizó la implantación, va a democratizar la implantación de los anillos. Los anillos, en mi experiencia, ¿cuándo me han ido mejor? Cuando he tenido diferenciales queratométricos altos. El Fento segundo nos da más seguridad, pero sigue prevaleciendo el criterio médico. Aquí tengo que presentarles un caso, un error, en el que a este paciente valoré mal la profundidad y le coloqué el anillo muy profundo y terminó introduciéndose, rompiendo la DCMED y el endotelio y entrando en la cámara anterior y tuve que retirar ese anillo. De tal manera que, si bien el Fento segundo nos ayuda en la implantación de los anillos, sigue primando y seguirá siempre primando, y esa es la maravilla, que estos aparatos no pueden reemplazar nuestra formación como oftalmólogos. Esta es
una paciente que le había implantado unos anillos manualmente y que se destruyeron y dejaron esta cicatriz. Decidimos hacerle con Fento una nueva implantación porque la paciente tenía buena visión antes de destruirse los anillos. Y optamos, y fue muy fácil realmente, hacerle la incisión en la parte inferior y colocar los anillos desde este sector. Cuando lentes fágicos que también tienen una indicación en el tratamiento del queratocono, cuando tenemos un componente esférico alto con astigmatismo bajo, lógicamente debemos tener una córnea estable, es decir, ese paciente debemos haber primero realizado crosslinking de tal manera que tengamos la seguridad de que no va a descompensarse su córnea o a progresar ese cono. Podemos colocar lentes fágicos de fijación al iris, los Artisan, o lentes de soporte angular. Estos lentes realmente eran, en mi opinión, una maravilla, muy fáciles de colocar, muy amigables. Lamentablemente, por algún problema, salieron del mercado. Pero en los pacientes que yo tengo colocados no he observado problemas. ¿Cuándo queratoplastia? Cuando el paciente no tolera el lente de contacto. Generalmente eso le ocurre al paciente cuando llega a tener curvaturas muy altas, mayores de 60 dioptrías. Pero ¿qué requiere un trasplante de córnea para tener un buen pronóstico? En mi opinión, una buena técnica quirúrgica solo representa el 33%. El tener un buen tejido, que es lo que más nos falta lamentablemente a nosotros, también es la tercera parte de la cirugía. Porque a veces podemos hacer un trasplante bien efectuado, pero tenemos córneas que están en el límite entre que van y no van. Y el cuidado postoperatorio del 33%. Yo me quiero acordar aquí de una frase que le escuché al doctor Bolívar Vaquero, que sabía decirme: el queratocono tiene también una indicación social, y nunca les operaba a los campesinos que venían muy lejos. Les decía: ¿por qué esa discriminación? Porque en realidad, si bien una persona que vive en la montaña, que sabemos que no se va a poner los colirios, que sabemos que no va a acudir a que le retire oportunamente sus suturas, va a fracasar nuestra queratoplastia. ¿Cuáles son las contras de la queratoplastia penetrante? Córneas de mala calidad, que es muy desagradable hacer un buen trasplante, que el paciente venga con un halo senil o con una córnea media opaca. Traumas que podemos provocar en el iris en el momento de la preparación. Seidel, que nos provoca una cámara plana varios días en postoperatorio. Debilidad ocular. El paciente está viajando en un autobús y el que está al lado se frena el bus y le golpea y le abre el trasplante. Rechazo inmunológico, infecciones. A veces tenemos que hacer trasplantes grandes por queratoconos descentrados o muy avanzados. Eso genera la formación de sinequias anteriores que va a provocar glaucoma, catarata, y lo que presentó magistralmente Luciana ahora, hemorragias exclusivas, porque tenemos que pasar bastante tiempo con el ojo realmente sin mucha defensa, ¿no? Me pareció muy interesante no cortar completamente el trasplante para que quede un colgajo y en el momento, si tuviéramos alguna emergencia, poderlo suturar. De tal manera que todos tenemos que intentar realizar la queratoplastia lamelar profunda con la técnica de la gran burbuja. Esa técnica de la gran burbuja tiene que tener ciertas características, debe rebasar el área de trepanación para volver más segura la cirugía. Es una cirugía que nos lleva bastante tiempo. Debemos colocar, yo en los casos que he conseguido, que no son muchos, porque no, en mi opinión no es una cirugía muy reproducible, siempre retiré el endotelio. Y cuando le retiraba el endotelio no es como en los videos fácil, queda arrugado, queda realmente fea la córnea. Y uno le coloca medio asustado. Y conversando con Luciana me manifiesta que no hay ningún problema de colocar la córnea con su endotelio. De tal manera que eso vamos a hacer en